Los antiguos egipcios hicieron remontar sus conocimientos iniciáticos al mundo de los dioses. Ellos crearon el universo. Ellos se desenvolvieron en combates por el poder. Ellos tuvieron enemigos, sufrieron las envidias, los odios. Ellos padecieron enfermedades y curaron de ellas. Y todo lo consiguieron a partir del poder mágico que poseían. Desde tal punto de vista, los primeros actos mágicos que recuerda la ancestral memoria egipcia fueron los ejecutados por los dioses cosmogónicos para llevar a cabo la creación del mundo. Gracias a los más antiguos escritos religiosos conocidos, que son los textos de las pirámides de las dinastías quinta y sexta hacia el 2600 antes de nuestra era, existentes en la necrópolis de Saqqara, podemos conocer la manera en que los egipcios imaginaban el universo antes de la creación. En aquel tiempo no existía todavía el cielo, ni la tierra. No había hombres, y los dioses no habían nacido todavía. Ni siquiera existía aún la muerte. Los gérmenes de todo ser y de toda cosa se encontraban en el estado inerte, confundidos en el seno de un abismo llamado el Nu. En el Nun flotaba un espíritu divino indefinido, que llevaba en sí mismo la semilla de todas las existencias que vendrían después. De ahí su nombre Tum o Atum, que quiere decir al mismo tiempo la nada y la totalidad. Tum se encontraba en estado informe, inestable e inconsistente. En un momento determinado, Tum sintió la necesidad de desarrollar una actividad creadora y deseó dar vida en su corazón a todo lo que existe. Y entonces se alzó fuera del Nun y de las cosas inertes. En ese puntual momento se hizo la luz y existió el sol. Estas nociones, que servirán para comprender más fácilmente lo que a continuación se va a exponer, fueron la base primera de la explicación egipcia del paso de la no existencia a la existencia. El día de hoy, el doctor Francisco Martín Valentín y el egiptólogo, el profesor Ricardo Uribe, nos comparten un coloquio sobre las cosmogonías egipcias y el relato del Génesis, aquí en la Biblia en contexto. Que lo disfruten. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. El día de hoy tenemos una transmisión especial, un video especial, ya que tenemos aquí con nosotros de invitados al doctor Francisco Martín Valentín, que ustedes ya lo conocen. Y Hola. También tenemos de invitado al egiptólogo Ricardo Uribe, que es egiptólogo de la Fundación del Instituto del Antiguo Egipto. El doctor Francisco es director, del cual el doctor Francisco es director. Disculpe que me trabe. Y tenemos un tema súper especial, un coloquio. Sería el primer coloquio que tendremos sobre este tipo de temas aquí en la Biblia en Contexto. Y yo estoy muy honrada de que me hayan aceptado la invitación. ¿Cómo se encuentran? Pues muchas gracias, me encuentro muy bien, Lilia, y espero que mi querido amigo Ricardo Vive también se encuentre bien. Así que Sí, felices y esperando que que los elementos y sobre todo los servicios de electricidad, que ahora estoy en Madrid, quiero decir, pues que no nos den ningún problema. sí, muy contento y muy agradecido, Norma, contigo de que nos hayas invitado a esta conversación y poder compartir con el doctor Francisco estos temas profundos, religiosos, que son el motor de la humanidad, definitivamente. Así es. Y bueno, chicos, como pueden ver aquí en el tema, vamos a hablar sobre el relato del Génesis en la Biblia o el Génesis bíblico y las cosmogonías egipcias, si es que hay alguna posible relación, similitud, paralelo, inspiración. Aquí nuestros invitados nos van a estar compartiendo sobre este tema, ya que, como dice precisamente el profesor Ricardo,
la religión y sobre todo este tipo de relatos mitológicos, pues son como la base, ¿no? La base de la sociedad o la base en la cual muchas sociedades pues sí, se basaron para hacer su vida diaria incluso. O sea, todo esto va marcando la cultura de los pueblos. Y creo que este tema del Génesis, que sería el origen mismo de la humanidad, es muy, muy interesante. Entonces, antes de iniciar ya de lleno con el tema, me gustaría preguntarles a ambos qué entendemos por cosmogonía para las personas que sea la primera vez que escuchen esta palabra. ¿Qué es una cosmogonía? Bueno, cosmogonía es una palabra de origen griego, que es cosmos, universo, y genos, y de ahí viene gonos, que es la creación o el nacimiento del cosmos, del universo. Y como su misma etimología indica, pues es la teoría que tienen cada una de las civilizaciones del mundo, porque hay diferentes cosmogonías según los sistemas religiosos en el mundo, que cada uno tiene, más o menos, acaban de tener una idea de cómo se originó el mundo en el que vivimos, el universo, tanto la Tierra como lo celeste, ¿no? Y de eso se habla cuando se dice cosmogonía. Es un sistema, una tradición, una teoría o unos textos que nos reflejan, según cada cultura y cada punto cultural del mundo o cada movimiento cultural del mundo, cómo se creó el mundo en el que existimos. O sea, son tratados o textos que nos hablan de la creación del mundo. Imaginémonos a los pueblos antiguos con esos cielos límpidos, mirando las estrellas y haciéndose la pregunta esencial: ¿de dónde venimos? Todo esto que estamos observando, todos estos fenómenos atmosféricos, las crecidas de los ríos, la lluvia, las tormentas, el crecimiento de las plantas, el movimiento de los astros, la salida y la puesta del sol, ¿de dónde se origina? Es una pregunta fundamental. Y esa pregunta fundamental, en términos de ellos, lo que llamamos el discurso mítico, el mito, la creación del mito, como posible respuesta a esas preguntas, es lo que llamamos una cosmogonía. ¿De dónde venimos? Y posiblemente para dónde vamos después de que morimos. Entonces son preguntas esenciales. Y en todas las culturas se ha dado estas respuestas, como decía el doctor Francisco, las cosmogonías. Y en el Antiguo Egipto, pues las hubo muy antiguas y gracias a Dios las tenemos por escrito. Y asimismo, el pueblo de Israel tiene en la Torá también estas cosmogonías con el primer libro, que es el Génesis. Estos relatos, como bien decían y como también comenté al principio, no solamente marcan, ¿no?, esta idea de dónde venimos, sino, como dijo el profesor Ricardo, a dónde vamos. Y creen, bueno, los que somos de esta cultura judeocristiana, como que tenemos muy claro, ¿no? La Biblia dice esto. Pero ya cuando uno conoce cosmogonías de otros pueblos, en específico, por ejemplo, del Antiguo Egipto, aunque se habla de muchos dioses, que ahorita ustedes nos pueden explicar a lo que se refieren, vemos que hay distintas cosmogonías, o sea, como que en cada área había distintas o se fueron desarrollando. Pero aún así vemos paralelos con la Biblia. Me gustaría que me hablaran sobre eso, nos platicaran sobre eso, profesores. Bueno, a ver, Francisco. Sí. No, empieza tú si quieres. Empieza. Comienza. Bueno, yo creo que hay algo muy importante, porque los que nos acompañan podrán preguntarse, pero ¿cómo es posible que en un programa de la Biblia cristiana, de los libros de origen judíos también, de la Torá y otros, estemos bregando a hacer un paralelo con un pueblo que en el relato bíblico es un pueblo pagano, es un pueblo idólatra, un pueblo que cuando se lee el relato bíblico se dice que el faraón es un hombre perverso, entró en cólera el faraón, los mantuvo prisioneros,
los maltrató, etc. Entonces tenemos que comenzar por desmontar eso, desmontar para que podamos crear un acercamiento entre las cosmogonías egipcias y el relato bíblico. Entonces, comenzando porque mira, Norma, que el fondo de tu pantalla es el fondo es el valle, el templo del valle del faraón Kefren, antecedido por la esfinge, y atrás la pirámide tumba del faraón Kefren. Todos estos son monumentos religiosos. Y cuando Heródoto visita Egipto alrededor del 450, él escribe en su libro Segundo de Historias: este pueblo egipcio es el pueblo más piadoso que yo he conocido. Entonces, si vamos al relato bíblico, ¿cómo así que Heródoto, que fue testigo en el siglo V antes de Cristo, dice que este es un pueblo de piadosos, cuando el relato bíblico nos dice que es un pueblo de idólatras, vanos, crueles? Entonces, tenemos que desmontar eso. Lo que hay en Egipto hoy para visitar, en su arquitectura, como lo vemos en tu fondo de pantalla, es pura arquitectura religiosa. Egipto era un pueblo religioso, aunque el término religión no existe en el vocablo del antiguo Egipto. Todo era, en términos lo que nosotros conocemos hoy, de origen religioso. Todo era divino, porque para ellos la tierra era un espejo del cielo donde habitaban los dioses o donde habitaba la divinidad. Entonces no había como una digresión, una ruptura, salvo, como lo vamos a ir explicando, que ese espejo del reflejo de la imagen divina en la tierra era un reflejo de un espejo roto, es decir, un espejo vuelto añicos, donde el trabajo, la primera orden o el primer principio que tenía, o función que tenía el faraón como representante del dios en la tierra, era la Ma'at, y la Ma'at era en esencia el orden físico, el orden moral, el orden en la justicia, el orden en la creación, para poder unir esos pedazos de ese espejo y poder, al unirlo, volver a dar la imagen del cielo en la tierra. Entonces, esa era la función del faraón y esa era la vida del hombre en el antiguo Egipto. Era propender con sus actos en la tierra, adquirir, ganarse ante Osiris en un juicio donde se ponía el corazón en balanza, la eternidad. Entonces ya comenzamos a encontrar términos fundamentales que nos relacionan con nuestro relato bíblico. La eternidad, la vida en el cielo, en un buen vivir a partir de una vida terrenal en orden, en Ma'at, sin pecado. Francisco. Bueno, bien, sí, esta introducción es inmejorable, yo creo, ¿no? Es decir, aquí lo que se importa mucho no va a ser una investigación genuina nuestra, porque esto está ya bastante tratado, sobre todo por los historiógrafos bíblicos, porque si la base de la que partimos, porque nosotros somos egiptólogos y venimos hoy al ámbito bíblico, bien, entiéndase, ¿no? O sea, pero nosotros, el profesor Uribe y yo, somos egiptólogos. Entonces, digamos que la visión nuestra viene desde Egipto a lo bíblico. Y como bien decía el profesor Uribe, hay algo que tenemos que tener en cuenta de carácter previo, que es la vocación publicitaria o propagandística de la Biblia como un libro, un conjunto de libros identitarios antes de que el cristianismo lo asumiera con los nuevos evangelios, con los evangelios. Antes fue un libro identitario en su época de formación que trataba de configurar
el perfil del pueblo hebreo, o más bien, y luego después sí, del pueblo hebreo, y luego del pueblo judío, como el conjunto elegido por Dios, por el creador de todo, ¿no? Y eso tiene sus facetas. Una de ellas, que la Biblia tiene que mostrar la genealogía de este pueblo para llegar a la convicción real, material, documentada, de que desde la primera decisión divina hasta el momento en el que ya se hicieron todos los libros canónicos, el pueblo judío era el elegido. ¿Y por qué, no? Con un tema genealógico. Y otra faceta era efectivamente que los grandes no sí eran enemigos, porque tuvieron tiempos de amistad y enemistad según las épocas, ¿no? Pero la gran potencia del momento fuera sin duda Egipto, y en el Éxodo queda reflejado como los antecesores del pueblo judío, los hebreos, las tribus protohebraicas que llegaron a Egipto, pues quedaron en cautiverio allí durante 450 años, dice la Biblia. Y se confirma probablemente por datos egipcios, por documentos egipcios que formaban parte de los pueblos hicsos o un conjunto de ellos que fueron expulsados en algún momento entre el siglo XIV a.C. y el siglo XIII o XII a.C., pues eso quedó ahí y quedó como una referencia de enemistad o de competencia que se cubrió por parte bíblica diciendo que los egipcios, como decía el profesor Uribe, eran idólatras y hacían magia y una serie de cosas que eran absolutamente deleznables y reprochables desde el punto de vista bíblico y hebraico, pero una manera digamos, de devaluar o de poner en inferioridad de condiciones a ese gran enemigo que, por otra parte, más que enemigo, había sido una de las culturas básicas que había influenciado de lo protohebraico a lo hebraico y de lo hebraico a lo judaico. Y eso no se puede negar a la vista de las fuentes. Entonces, efectivamente, lo que ha dicho el profesor Uribe es cierto. Hay una serie de datos de la Biblia que hay que tomar con cuidado para cuando se habla de Egipto, porque es muy maltratado Egipto en general en la Biblia, pero muy maltratado. Y eso obedece, desde luego, no a una falta de rigor histórico, pero a una voluntad propagandística. Y en consecuencia de ello, lo que tenemos es que nosotros, como egiptólogos, venir aquí a tratar de investigar a través de, digamos, de los datos que da la Biblia, precisamente en su libro histórico, que es el Génesis. O sea, es el libro del comienzo, ¿no? Que llama en el inicio, en el Pentateuco, los judíos hablan del comienzo, no hablan de Éxodo. De Génesis, como nosotros. ¿Y por qué? Porque el Berechit, el principio. El principio, es el comienzo, exactamente. ¿Por qué? Porque ellos lo que tratan, ya tienen una historia bien trabada, que tratan de crear una genealogía certera y sólida que nos conduzca de la voluntad de Dios con la creación del primer hombre, Adán, al pueblo elegido, que es el pueblo judío, recuerdo, una de las 12 tribus. Pero van seleccionando hasta llegar a un núcleo. Y quiere decir que tiene una trama que sirve a un fin. Y por tanto es presumible que haya sido elaborada con una intención. Y la intención es llegar a una conclusión que decir es que somos el pueblo elegido. Porque Dios lo ordenó y siempre que respetemos el pacto con Dios, etcétera. Entonces, esto ya nos configura de manera específica el libro de Génesis de una manera, no diría sospechosa, ¿no? Pero que requiere un análisis muy atento, ¿no? Porque en tanto que las cosmogonías egipcias son claramente discernibles por los textos que tenemos y son comparables, y a pesar de que parezca que había muchas, en el fondo solamente había una, matizada por los diversos cleros locales de según qué aspectos de la divinidad en qué ciudades. Quiero decir que había varias, pero al final todas convergen en los mismos conceptos, y estos conceptos a su vez resultan ser básicos en los primeros versículos del Génesis como algo que extrañamente llama a la atención como algo muy parecido lo uno con lo otro. Y ahí es donde tratamos de ver y a indagar qué fue antes, desde un punto de vista histórico solo, ¿qué fue antes? ¿El concepto egipcio de la creación del mundo o el concepto hebraico de la creación del mundo? Y ahí se abre todo un gran ámbito de discusión y de investigación desde el punto de vista, insisto,
puramente historiográfico y documental. No estoy hablando ahora de verdades reveladas, ni de creencias de las personas, ¿no? Y entonces ahí viene lo interesantísimo, discernir qué fue antes y razonarlo. ¿Por qué creemos que una cosa pudo ser antes que otra o por qué una cultura puede influenciar otra? Claro. Y esto yo creo que esta es la base de partida, yo creo, de esta investigación, de esta discusión, ¿no? Es muy importante lo que dice Francisco para ponernos en contexto. Cuando Jesús, niño, huye a Egipto con sus padres, probablemente en el año 6 antes de nuestra era, porque Jesús no nace en el 0 ni en el 1, sino probablemente en el 6, 7 antes de nuestra era. Las pirámides, las que vemos detrás de Norma, ya tenían 2.600 años de haberse construido. Listo, partamos de ahí. Entonces Jesús niño observa si fue a ver las pirámides, no sabemos, pues encontraría monumentos de 2.600 años. Cuando en el cautiverio de Babilonia, en el 586 aproximadamente, donde se comienzan a recopilar los distintos textos, que eso lo habla muy bien Wellhausen, quien nace en 1844, muere en 1918, para que nos ubiquemos en el tiempo. Él habla de las fuentes, la primera, la de la yahvajista o de jehovajista, la elogista, la deuteronomista y la sacerdotal, donde ellos con esa experiencia del cautiverio dicen, pues en este martirio, este cautiverio, nosotros nos estamos deshaciendo como nación. Tenemos que partir desde la palabra para conformar un pueblo, en sus términos, elegido por Dios. Entonces comienzan a crear lo que ya conocemos como el Pentateuco. Entonces, en ese 586, las pirámides ya tienen 2.100 años de haberse construido. Y los textos de las pirámides que encontramos en la pirámide de Unas, de la dinastía quinta, son ya entonces los textos religiosos más antiguos de la humanidad conocidos. Y ahí tenemos en el texto de las pirámides la cosmogonía heliopolitana. Heliópolis, o la ciudad de Iunu, la ciudad del sol, cuyo signo jeroglífico es un cirio encendido, mire que es un signo religioso, da una de las grandes cosmogonías donde habla del dios Demiurgo, o sea, el todopoderoso, el creador, que es el dios Atum-Ra. Y a partir de Atum-Ra, él comienza a crear sus hijos dioses y finaliza con el matrimonio de Osiris, para no entrar en detalle, Osiris e Isis y su hijo Horus. Horus, según esta cosmogonía heliopolitana, es el último rey dios y su sucesor es el primer faraón, ya un rey hombre divinizado, que entra a gobernar a toda la humanidad, entra a gobernar y es dueño de la tierra, de los animales y de todo, como un hombre, como regalo divino, el Dios hombre, que es el pastor que apacienta su rebaño. Y por eso en el sarcófago de Tutankamón lo vemos con las dos insignias del poder, que es el flagelo, ¿sí? O el espantamoscas, para dar justicia también, y el cayado del pastor, del buen pastor que apacienta y guía su ganado. Y en la cosmogonía menfita, que tenemos el testimonio en una piedra que se llama la piedra de Chabaca. Chabaca fue un faraón de la dinastía 25, estamos hablando alrededor del año 700 antes de Cristo.
este faraón manda escribir en esa piedra un relato mitológico de la creación, y él bebe a su vez, y sus escribas y sacerdotes, de textos muy antiguos del tiempo menfita, cuando Memphis era la capital del reino antiguo, posiblemente de la época de estas pirámides que nos muestran en fondo de tu pantalla, Norma. Y en la piedra del Chavaca leemos que en un principio todo era un caos. Era un océano primordial llamado Nun, en donde no había nada y todo estaba en desorden, pero que a su vez en la nada existía el todo y estaba la conciencia divina de un Dios llamado Ta. Y un buen día, un buen momento, Ta decide por autoconciencia revelarse ante esa quietud y a esa inercia de la nada, y sale. Y el Dios Ta, con su corazón como centro de la conciencia, centro del pensamiento, crea, se imagina lo que ha de ser creado y lo que no ha de ser creado. Y a través de su palabra, de la lengua de su boca, emite la primera palabra que lo que desea y lo que piensa que quiere ser creado, lo pone en palabra divina y con la palabra se crea. Entonces, mire y brinco rápidamente al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, como el Nun, y vacía, como el Nun de la cosmogonía menfita. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y no dices con la palabra, sea la luz, y fue la luz. Y llamó con la palabra, Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y dijo Dios con la palabra, haya expansión en medio de las aguas, y llamó Dios a la expansión cielo. Y sigue el relato del Génesis, y dijo Dios, y llamó Dios, y dijo Dios, y llamó Dios. Entonces aquí encontramos un paralelo preciso. Como les decía al comienzo, 2000 años antes de que los sacerdotes y los deuteronomistas crearan el relato bíblico según Wellhausen, 2000 años antes ya había escrito en una piedra o en papiros o en madera o en los libros ya un relato de la creación del mundo a través de la palabra. Y brinco a Proverbios para no llegar todavía al Nuevo Testamento. Proverbios 16:24. Las palabras de gracia son un panal de miel, dulces para el alma y curativas para los huesos. Y Proverbios 12:18. Las palabras de los imprudentes traspasan como espadas, pero la lengua de los sabios cura. Y ya brincando a Mateo 24, en nuestro Nuevo Testamento, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y Juan dice, el Espíritu da vida, la carne no cuenta para nada. Las palabras que os he hablado están llenas de espíritu y de vida. Y con esto llego a Juan 1:1. En el principio existía la palabra, como lo dice Génesis y como lo dice la teología o cosmogonía menfita. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. En otras traducciones, palabra la ponen como verbo. Y al principio estaba junto a Dios. Por medio del verbo se hizo todo,
y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la luz es la palabra es el Dios haciéndose, el Dios entregándose, el Dios creándose. Francisco. Bueno, bien, ¿no? Has hecho una síntesis casi completa del, digamos, un poco del esquema, ¿no? Y efectivamente todo esto que es así, ahora lo que obliga o lo que exige desde un punto de vista hermenéutico es tratar de entresacar con un contexto cronológico, en un contexto cronológico de donde el origen de influencia de redacción bíblica. Claro. Claro, porque podemos, y hay que abstraerse de esto, de decir, no, esto es verdad revelada a través de los profetas. Moisés es el que tenía atribuido por revelación divina en el monte Sinaí la redacción de Génesis y Éxodo, básicamente, pero obviamente esto no se concilia con los especialistas historiógrafos de estudio de la Biblia, de manera que han ido desmigajando un poquito todo esto y llegando, como tú decías, a las conclusiones muy bien dichas con este clásico investigador que era Julius Wellhausen, con los tres orígenes de los textos básicos, pues los yavídicos, los elohinísticos y los sacerdotales, pero que es algo que se ha ido superando. Según esta visión, al parecer, hablan de que los especialistas hablan de que los textos bíblicos, y sobre todo el Génesis del que estamos hablando hoy, debieron ser compuestos de manera independiente entre el 950 y el 500 a.C. Y sufrieron numerosos procesos de redacción, culminando en su forma actual alrededor del 450. La forma canónica está, por lo visto, asumida que era el 450 a.C. Esto fue superado posteriormente por investigadores y hablan efectivamente de lo que me parece más correcto, y es que las historias del Génesis, concretamente, están basadas en tradiciones orales de alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Esto lo dice Albrecht, y también Gunkel, Robert Alter y otros. Quiere decir, gente muy, muy documentada. ¿Qué quiere decir? Que lo presumible es que, sobre todo, Génesis y Éxodo, al menos estos dos primeros libros, si no más, del Pentateuco, estuvieron transformándose a través de relatos orales, tradición oral, que se transmitía de padres a hijos o de la parte sacerdotal de las tribus hebraicas a sus miembros, y que pudieron haberse ido transformando, pues añadiendo conceptos y elementos a lo largo de un larguísimo periodo de tiempo. Sabemos por Éxodo que se reconoce, y las fuentes egipcias también lo reconocen, que los protohebreos estuvieron en Egipto, y el libro de Éxodo habla de unos 450 años de cautiverio en Egipto. Esto tenemos que ubicarlo cronológicamente en la historia egipcia, y para esto se nos abre un arco ya experimentado entre el siglo XV a.C. al siglo XI-XII a.C. Entonces, que es el momento de la fundación del Imperio Nuevo hasta la época, por decirlo claro, desde el rey Ahmosis al faraón Meremta, hijo de Ramsés II. Bien, esto ya cronológicamente nos acota para la elaboración de lo que estamos hablando hoy del Génesis como libro de tradición oral, como textos orales, nos acota un tiempo en el que los protohebreos llegados a Egipto como protohebreos, tribus beduinas, con nada más identificación en común del semítico occidental que hablaban entre ellos, hasta que salen de Egipto ya configurados como el pueblo elegido ya desde ese momento, o por lo menos así sale en el Génesis y el Éxodo. En el Éxodo, básicamente, hay un periodo en el que traen otras creencias desde fuera, creencias cananitas, que son de otro y que no eran, eran politeístas, no eran aceptadas. Esta catarsis, esta elaboración se produce en Egipto. Probablemente esa concepción, esa comprensión de la unicidad divina, del Dios uno, de Yahvé, nace en Egipto con seguridad. Estoy hablando históricamente. ¿Por qué? Porque parte de estas personas que configuraban el conjunto hebraico en Egipto accedieron a los cargos sacerdotales y se formaron
en los templos egipcios y llegaron a la conclusión que los elegidos, que la gente de alto nivel, digamos, en los templos, los iniciados, hacían como, era un elemento básico de la religión egipcia, y era el concepto de la unicidad divina, que ya hemos hablado en algún otro coloquio que hemos hecho individualmente el profesor Uribe y yo. Por tanto, ese concepto depurado, muy depurado, que en el Éxodo se refleja cuando Moisés sube al Sinaí y se encuentra con Dios, que se le manifiesta y se le dice yo soy el que soy, etcétera, 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 declarando la unicidad. Esto es un reconocimiento expreso de que en el Génesis, cuando el Génesis se elabora, todavía, a pesar de que comience el Génesis, en el principio crió Dios el cielo y la tierra, dando por entendido que ya Dios estaba, es un concepto que históricamente es ajeno al principio de la estancia de los protohebreos en Egipto antes de convertirse en hebreos. Bien, pues todo indica, desde un punto de vista, ya digo, exegético y de análisis hermenéutico, como Dios manda, de los textos, que este primer concepto de la unicidad divina lo toman de Egipto. Y a partir de ahí, probablemente, gente perteneciente después a los levitas, pues vamos a decir ahora sí de entrada Moisés y Aarón como personajes míticos, porque tampoco está constatado que fuesen históricos, entran en contacto con los templos, con la elaboración teológica de los templos, las cosmogonías y cosmologías de los templos egipcios, antiguas de milenios ya, cuando, como decía el profesor Uribe, y cogen lo más depurado de ellas. Y a partir de ahí empieza el concepto de la unicidad divina, que está acuñado en Egipto desde el Imperio Antiguo, mucho antes de Ajenatón, un concepto único, de un único Dios, por mucho que haya muchas manifestaciones de ese principio divino, o Necheru, y lo asumen como propio. Y entonces esta parte de la tradición del Éxodo probablemente, con alta probabilidad, procede de Egipto. Es decir, ellos, y lo ha demostrado el profesor Uribe hace un momento, hablando de cómo la cosmogonía menfita habla punto por punto del asunto. Y esto se conforma a lo largo de toda la elaboración de los textos bíblicos, veterotestamentarios y neotestamentarios, los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas, etcétera, todo esto, de manera que refluye el concepto egipcio genuino, pero mejorado. Y me explico. Resulta, y lo hablaba antes con el profesor Uribe, antes a micrófono cerrado, que de la lectura de las teorías de la creación del mundo según los egipcios, que tenemos la heliopolitana, por el dios Ra, las más importantes, la menfita, por el dios Ptah, la de Hermópolis, por el dios Tot, y alguna otra, como la de la diosa Satis, o la del dios Genum, en la catarata. Cada una explica cómo se creó el mundo y todo lo que en él existe, pero no todo. Pues resulta que en las más antiguas, que son la heliopolitana, la menfita y la hermopolitana, no se habla de la creación del hombre. En tanto que en el Génesis sí se habla de que Dios decide crear el hombre, porque lo vio, lo consideró y consideró que era bueno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ha pasado probablemente que estas tribus protohebreas se informan y se ilustran de lo que era lo más elaborado en Egipto. Y al no mencionar ahí la creación del hombre, hay un vacío. Pero como esto se va transmitiendo por tradición oral y no tenemos documentación precisa hasta, como hemos dicho antes, el siglo IX antes de Cristo, para acabar en el 450 antes de Cristo, quiere decir que desde el punto de vista de la tradición oral, que se van diciendo cosas y varían, no hay pruebas, hasta el momento en el que se decide escribir esto y constituirlo canónicamente, han pasado un montón de siglos con un montón de eventos del pueblo, primero protohebreo, luego judío. Y es definitiva la circunstancia del exilio de Babilonia, que se produce alrededor del siglo V para el IV, en el sexto quinto antes de Cristo. Y en este momento el pueblo judío, que ha sido trasladado plenamente con la destrucción del templo de Jerusalén, Nabucodonosor conquista Jerusalén, destruye el templo y se lleva a los judíos, no a ningún otro miembro de otra tribu. Ya esto es curioso de ver. Y cuando llegan a Babilonia se encuentran con las tradiciones babilónicas de sus cosmogonías, que son de origen sumerio, acádico
¿Perdón? Sí, sumerias. Sí, sumerias y Tradiciones acádicas. sumerias. Sumerias y acádicas. Y allí sí se habla de la creación del hombre. Y allí sí se tiene en cuenta, se hace una historia muy clara o una teoría, un relato muy claro de cómo los dioses crean el ser humano. Y ahora diré la diferencia. En los mitos sumerios hablaban sobre todo en la historia de origen sumerio, que es el Enuma Elis, habla de cómo, según la mitología sumeria, la diosa Ki tomó un hueso de Enki y creó una diosa llamada Ninti, la mujer del hueso, que tiene un paralelismo con la creación de Eva de la costilla de Adán. Enki creó a los seres humanos y un lugar donde el hombre podía vivir sin miedo a los animales, un lugar sin terror, pero posteriormente su hermano Enlil descubrió que los humanos tenían un comportamiento inadecuado y por ello los expulsó de este paraíso. Evidentemente es el jardín del Edén. También mencionan estas tradiciones las disputas entre dos dioses, la diosa del grano Asnan y de la diosa del ganado llamado Lahar. Hay un problema similar entre otros dos dioses, Hermes y Enten, que estaban encargados de la vegetación, bosques y campos, el primero, y el otro de las cosechas y la agricultura y de los animales y el ganado, los cuales, dicen los textos sumerios, tuvieron una gran disputa, que esto es la historia de Caín y Abel. Bien, esto encaja perfectamente bien con parte del Génesis, mientras la parte conceptual básica, esencial del momento de la creación, del paso de la no existencia a la existencia del mundo, que eso es lo más depurado, está perfectamente identificado en los textos egipcios, como decía el profesor Uribe. Entonces yo pienso que los hebreos cogieron de Egipto una parte, no sabemos qué pasó con el concepto de la creación del hombre hasta que llegan a Babilonia, que es cuando se escribe, porque antes no sabemos qué se contaba en la tradición oral, puede que sí, puede que no, pero es sospechoso que en las cosmogonías egipcias no se hable de la creación del hombre por los dioses. No existe, solamente hay una mención en un texto del dios Genum de Elefantina, que está en el templo de Esna, pero el templo de Esna es de época muy cercana a nosotros porque se está construyendo desde prácticamente el siglo I antes de Cristo al tercero después de Cristo, al segundo después de Cristo, que quiere decir que ya ha habido tiempo de evolucionar. Y allí sí se dice que Genum creó, entre otras cosas, el mundo, etcétera y tal, los hombres, los animales, como nos lo dice el Génesis. Así que no sabemos cronológicamente si a lo mejor el clero de Genum se influenció de lo que ya estaba imbuido en general en las cosmogonías de otras culturas y asumió que había un vacío y propuso que fue Genum el que creó el hombre. ¿Y por qué los textos cosmogónicos egipcios no hablan de la creación del hombre? Porque a diferencia de la Biblia, que la Biblia es antropocéntrica, es decir, la obra genuina, la gran creación de Dios, es el ser humano, que lo hace a su imagen y semejanza, y ese es el origen para luego llegar al linaje judío final, porque de ahí vienen los judíos, venimos todos, pero la Biblia se compone de este tránsito para acabar de acreditar que efectivamente los judíos son el pueblo elegido. Pues tenía una finalidad, en tanto que las cosmogonías egipcias no tenían esa necesidad. El hombre en las cosmogonías egipcias es parte de la creación, no el centro de la creación. Se pasa directamente, como ha explicado el profesor Uribe, de Horus, al final en la cosmología heliopolitana, la cosmogonía heliopolitana, Horus, rey de los vivientes, el primer rey. Oiga, ¿y quién había creado a los humanos? No lo dicen. ¿Por qué? Pues porque fueron parte de la creación general. Cuando se dice y Dios creó todo, el Dios está por nombrándolo, no necesitan hacer una elaboración de lo que creó el Dios Ptah, pensándolo, decidiéndolo y nombrándolo. Se supone que todo lo que existe, como dicen los textos, ha sido creado en este caso por Ptah o por Ra, que es el otro mito más antiguo que hay. Entonces todo esto permite concebir la sospecha, entre comillas, de que los protohebreos fueron tomando de los sitios donde estuvieron los elementos más importantes para ponerlos primero oralmente y luego por escrito en unas épocas muy posteriores a estas otras cosmogonías que son de milenios antiguas, mucho más, pues lo han tomado de Egipto, han tomado los conceptos básicos de la creación, que es muy curioso,
porque como decía antes el profesor Uribe, a mí me gusta mucho la cita de San Juan, que es neotestamentaria, obviamente, pero que recoge el concepto egipcio genuino. El comienzo fue el verbo, efectivamente, esta es la realidad. Porque luego después, cuando vamos a la creación, decía, cuando vamos a los conceptos de la creación, tal y como por ejemplo, dice la cosmogonía de Memphis, dice, al principio solo existía el gran inmóvil e infinito mar de las aguas del caos. No se había hecho la luz, pero tampoco la oscuridad. La gran materia universal estaba inerte. Dice, pero Ptah, el increado, que se creó a sí mismo, o sea, nadie lo creó, ya estaba allí. Esto es exactamente, desde el punto de vista intelectual, es equivalente al inicio exacto del Génesis, cuando dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios estaba. Dios estaba. Y luego habla de cómo separa, luego habla, como ha leído muy bien, o como ha dicho muy bien el profesor Uribe, la tierra empero estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Dijo Dios, sea la luz, etc. Esta separación del cielo y la tierra, y todo esto, está perfectamente descrita en el mito de Ra, de Heliópolis, y asumida por el de Ptah de Memphis. Pues estos conceptos tan sublimes, tan elaborados, porque claro, decir, hemos creado los animales o los hombres, es muy interesante, pero bien, solo si el texto está dirigido a crear un linaje, es importante subrayar que efectivamente el hombre es a imagen y semejanza de Dios, porque se trata de llegar al pueblo elegido, finalmente, ¿no? No sé si me he explicado. Quiero decir que se ve que los hebreos probablemente se inspiraron en la parte más depurada de la creación del mundo en los mitos egipcios, que eran uno básico, ligeramente transformados en según qué ciudades de Egipto, pero básicamente uno, que es la idea de que el sentimiento de la divinidad existía y se manifestó por sí misma, que es lo que nos dicen también en Heliópolis. Atum, el dios Atum, el dios Ra, pasó del ser al no ser porque cobró conciencia de sí mismo en medio del caos. Una cosa a través del Heper, el devenir a ser, un concepto muy depurado. Es la propia voluntad de Dios la que crea a sí mismo, supuesto que tenga que ser creado. Supuesta que no haya existido desde siempre, que es el supuesto del Génesis. Y que es genuinamente, yo creo, la idea que tenían también los sacerdotes egipcios. El Dios uno, ese Dios grande, ese Dios único, no lo creó nadie. Existió siempre y no terminará nunca. Y ese concepto es el que asumen los hebraicos, quizás viniendo del desierto, pues de sitios así aislados o pues ven nada más el sol y entonces tienen cierta tendencia a pensar en el uno divino. En fin, esto ya es muy difícil de analizar, ¿no? Aunque hay mucha bibliografía al respecto. Pero para mí queda claro que la parte inicial del Génesis la recogen de Egipto, de esto que hemos dicho de las cosmogonías egipcias, se podría ver con detalle, en tanto que la creación del hombre y los detalles hasta llegar a la genealogía de las 12 tribus y de la composición del pueblo de Israel, se ha compuesto a partir de la idea de la creación del hombre y otros mitos iniciales del paraíso, etcétera y cual, que vienen desde luego de las mitologías mesopotámicas, de las cosmogonías mesopotámicas reformadas y reelaboradas por los babilonios. Muy bien. Me gustaría resaltar, perdón que aquí interrumpa, lo que acaba de mencionar, de que esta idea de el Dios que ya estaba, ¿no? Que nadie creó, que es preexistente a todo y autoexistente inclusive, que usted comenta que viene incluso desde Egipto, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen que eso es lo que hace distinto al relato bíblico, ¿no? De que habla de un Dios autoexistente y que no se encontraba eso en ninguna otra de los relatos de las culturas contemporáneas. Sin embargo, ya está en el relato. Bueno, yo creo que este es el tema, ¿no? Yo creo que no, yo creo que, vamos, si se leen bien los textos, porque siempre es así, ¿no? Si se leen bien los textos, la Heleopolitana, que no la Menfita, nos dicen algo así como: en aquel tiempo no existía todavía el cielo, ni la tierra, no había hombres, y los dioses no habían nacido todavía, ni siquiera existía la muerte. Y los gérmenes de todo ser y toda cosa se encontraban en estado inerte, confundidos en el seno de un abismo llamado el Nun. Este es el concepto básico. Y los textos dicen,
que en el Nun flotaba un espíritu divino indefinido que llevaba en sí mismo la semilla de todas las existencias que vendrían después. De ahí su nombre. Y esto es muy importante. El nombre es Tum o Atum, que quiere decir al mismo tiempo la nada y la totalidad. Y dicen los textos, Tum se encontraba en estado informe, inestable e inconsistente. En un momento determinado, Atum, sintió la necesidad de desarrollar una actividad creadora y deseó dar vida en su corazón a todo lo que existe. Esto nos está hablando de la preexistencia del Dios creador, del Dios cosmogónico básico, antes de la creación, que es exactamente lo mismo que se infiere, porque no se dice, como digo, en Génesis. En Génesis, repito, se dice, en el principio crió Dios el cielo y la tierra. Dios estaba. No nos define en qué forma. Pues esta idea es muy similar a esta otra que estoy diciendo, que estoy describiendo del mito de la cosmogonía heliopolitana. Luego, sí hay textos con una antigüedad cronológica histórica suficiente en función de que la Biblia es producto cultural, literario, religioso del pueblo hebreo. Pero sí hay textos anteriores de otra cultura que nos están hablando conceptualmente de esta preexistencia del gran principio divino, de la unicidad divina, que se manifiesta a sí misma y que decide crear el mundo. Y parte del mundo, hombre, dime. Francisco, Norma y quien nos ven o nos escuchan, es que estamos tocando un tema fundamental, que es Dios. Es imposible teológicamente decir que Dios, que es Alfa y Omega, que no ha tenido principio ni fin, que en Él está todo, sea un Dios para un pueblo y no para otro pueblo. Aquí podríamos rasgarse las vestiduras, ¿no? Pero es que estamos hablando de Dios, no de un Dios o de unos dioses, sino del concepto profundo, único, esencial de Dios. Y Dios se expresa ante la humanidad bajo los conceptos que el hombre tenga en su entorno. Si yo como un hombre de Egipto, que solamente conozco un solo río, que es el río Nilo, que ese río está franqueado por una franja de tierra negra gracias a una inundación anual que llena eso de pantano, de humus, para que yo pueda cultivarlo y que de ahí hacia allá esté un árido desierto que es la muerte. Yo como hombre que tengo esos elementos cognitivos que me estructuran el pensamiento y el lenguaje, pues tengo un concepto de Dios gracias a lo que yo veo. En este caso de Egipto, de que la vida está amenazada constantemente con el desierto que es la muerte y que la conclusión es que la vida se da por milagro divino. Por milagro, porque es que estamos en el borde del abismo, en el borde de la muerte. Si no hay una crecida anual benéfica, pues nos vamos a morir de hambre, como lo expresa el relato bíblico de José, de los sueños del faraón, ¿cierto? Entonces, si otro hombre, por ejemplo, en Mesoamérica, en la cultura mexicana, no tiene el único río, sino que tiene selvas y todo, su cosmogonía es diferente, pero busca la pregunta esencial de quién nos creó. Y la pregunta esencial de todos los pueblos, como decíamos en un comienzo, es ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Y siempre se va encontrando unas respuestas con distintas palabras, con distintas maneras, con distintos discursos míticos, pero siempre se llega a la divinidad,
porque es que no hay dioses como hay hombres. No, el concepto es único, es el concepto de la divinidad. Cuando matan a Mahatma Gandhi, le disparan, lo último que él pronuncia de las miles, entre comillas, divinidades indias, que todas son emanaciones del único Dios, Mahatma Gandhi dice, oh Padre. Y eso es esencial. Es el concepto de la unicidad divina, concepto mismo de los hebreos, concepto mismo de los egipcios, el concepto mismo de Mahatma Gandhi, con todas sus cosmogonías diferentes, con todas sus experiencias terrenales y geográficas diferentes, pero siempre buscando el concepto y encontrándolo del Dios Padre Creador, que se emana, como lo dice Eric Ornung, en el Dios único, el uno en los múltiples, ¿cierto? Para podernos como comprender, como poder aceptar, como poder acercarnos al Dios único creador. Porque es que es imposible decir que el pueblo hebreo es el pueblo elegido de Dios. Y si Dios es todopoderoso y toda bondad, ¿cómo ha marginado entonces a todos los pueblos en el devenir de la historia? Lo que estoy diciendo es muy importante, porque es la única manera en que la humanidad se puede unir. Es el Dios creador que nos debe unir, es el Dios de la historia. Entonces, las guerras religiosas, que son guerras no divinas, sino dadas por la miseria humana, nos han destruido. Entonces, el coloquio de hoy, Francisco y Norma, no sé si ustedes estén de acuerdo, es promover que el concepto de Dios es un concepto único, alfa y omega, que ha alumbrado, ha cobijado a la humanidad desde sus principios como hombre ya con conciencia por siempre, pero dado en términos diferentes, porque diferente han sido las geografías donde hemos nacido. Yo cómo puedo adorar como expresión divina a un animal que en mi territorio donde yo nací no se da. Imposible. O cómo puedo adorar una palmera como una expresión divina de la creación en un sitio donde no se dan palmeras. O cómo voy a hacer un himno a un sicomoro expresando como que en él hay una manifestación divina si donde yo nací no existen los sicomoros, ¿cierto? Es decir, la geografía es la madre de la historia y Dios como concepto único, todopoderoso, sin principio ni fin, todo bondadoso, es el Dios de la humanidad, es el Dios de la historia. Entonces, lo que nos une aquí es desmontar un relato bíblico que pone a la civilización egipcia como unos seres idólatras, malos, con una magia perversa, cuando la magia de los antiguos egipcios, que es la Jeka, que es la palabra divina, que es el Medu Necher, que es la palabra de Dios, y por eso los templos todos eran escritos en las palabras con el Medu Necher, que es la palabra divina, que es la palabra creadora, que lo pone en el Génesis de la Torá y lo pone en la teología menfita, la palabra que todo lo crea. Es el mismo Dios que nos ha cobijado durante toda la existencia de la humanidad y que es ridículo que por un Dios que cada civilización o cultura se apropia de él,
sea un motivo de ser enemigos del otro pueblo. Eso es una teología que no resiste el término teológico, ¿cierto? No, que son creaciones perversas de la humanidad por nuestra fragilidad, pero el concepto teológico profundo nos debe abarcar desde todo el momento de la creación de la humanidad, y que creo que es lo que hoy nos reúne aquí. Mire, por ejemplo, cuando yo menciono Medun Echer, palabra divina, la palabra del Dios creando, haciendo, en el juicio de Osiris, dirán, es que Osiris es un dios. Osiris es una manera de expresar de una manera más fácil y más cercana a la dificultad, que es el Dios inabarcable, el Alfa y Omega. Osiris es el Dios que muere y resucita para abrirnos un espacio con su juicio para llegar a la divinidad. Es el juicio de Dios, puesto en ese caso en una figura más fácilmente comprensible. Y para yo llegar al reino de Dios, al cielo, en los antiguos egipcios, yo debo ser decretado como justo de vos, es decir, el benedicto. Miren a dónde voy llegando. El benedicto, el que habla bien, el que emite la palabra divina, el que bendice. Bendecir es hablar con la palabra buena, el que habla bien. Entonces, el justo de vos es el benedicto, el que habla bien la palabra divina. Entonces, todo esto se entrelaza en una única cosmogonía, que es la creación del mundo por Dios. Ya digamos Yahvé, ya digamos Ta, ya digamos Atum Ra, pero tenemos que entenderlo entre la teología y en las diferentes culturas de la humanidad, dada por la geografía principalmente, que estamos buscando en esencia la unión divina, la religión con el Todopoderoso. Bien, yo, sí, vamos, esto claro, quizás vamos a ver, esto ya son los caminos individuales y cada uno podemos dar testimonio de lo nuestro, ¿no? Claro. Para mí no hay duda, hemos saltado ahora, por mor de las palabras del profesor Uribe, a un tema que es trascendente, pero que entra en el asunto de la fe, ¿no? Yo lo que puedo decir, lo digo siempre que me sale la ocasión, y esta es una. Yo como egiptólogo y como cristiano no tengo ninguna contradicción, no siento ninguna contradicción, porque he tenido la fortuna de ir colocando todo lo que es la base de mi fe, de mis principios, colocándolo más o menos en unos contextos históricos aproximados y entendiendo un poco los conceptos elaborados por civilizaciones antiguas, en este caso la egipcia, que es la que me concierne, de manera que no me ha creado contradicción y me siento, vamos a decir, afirmado en los principios de mi fe. Y es un poco todo lo que ha explicado el profesor Uribe ahora mismo, ¿no? Es decir, quizás el objetivo de estas charlas, más que la erudición propia de ver cómo se manejan los textos y demás, tanto bíblicos como egipcios, pues debería ser efectivamente el pronunciar y el proclamar una verdad única, que es que hay un solo Dios y que es Dios somos hijos todos de ese Dios, y que por tanto en ese contexto nos explica muy bien la calamitosa historia de la humanidad, como las guerras, como, en fin. Esto nos lleva muy lejos o muy cerca, porque el discurso en esta línea efectivamente pues ya aborda posiciones personales de muchos que nos estén escuchando, que no estarán de acuerdo, o de otros que, aun formulándolo nosotros en esta línea, tampoco estén de acuerdo, aunque en lo básico lo estén. Y es un tema que, bueno, que, insisto, es una cuestión de fe. Solamente puedes decir personalmente, como estoy diciendo ahora mismo, dar testimonio de lo que uno ha experimentado, cree y siente,
y si vale, vale, y si no vale, pues estupendo, pero es una verdad realidad. Ricardo, si me permites, volviendo un poco al hilo del discurso tal y como lo teníamos planteado, Norma nos ha mandado por el mensaje un tema muy interesante que no lo habíamos tocado hasta ahora y que lleva razón. Estoy hablando ahora mismo de los paralelos entre los relatos cosmogónicos egipcios y el Génesis, que era el tema original del tema. Y entonces tú nos has mandado el versículo 1.1.2 del Génesis, que dice: en el principio crió Dios el cielo y la tierra. La tierra, bueno, según traducciones, ¿sabes? La tierra, sin embargo, estaba vacía e informe, y las tinieblas cubrían la superficie del mismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, efectivamente, esta descripción, esta literalidad, es una prueba más de la antigüedad preferente de los egipcios sobre lo hebraico bíblico en este caso. Porque ese es el mismo concepto del Nun. En un momento determinado, dicen los textos, Atum sintió la necesidad de desarrollar una actividad y entonces se alzó fuera del Nun, que eran las aguas primordiales, y de las cosas inertes. En ese puntual momento se hizo la luz y existió el sol, más o menos. Bueno, viene a decir el mismo concepto. El principio de la divinidad creadora, esa que no tiene principio ni fin, porque ya está, o es el principio y el final, ha estado antes que nada y estará después que nada, ya estaba por allí, inerte en las aguas. En la Biblia lo matizan sobre las aguas, por una cuestión jerárquica. Pero para mí la influencia es clara. No sé cómo lo ves tú, Ricardo. No, es clarísimo, es clarísimo. Las relaciones son casi que íntimas, íntimas. El relato del Génesis y las cosmogonías heliopolitana y sobre todo la menfita son de un paralelo, de un símil increíble. Y la conclusión es que el pueblo hebreo bebe en su trasegar histórico, en su tiempo, 450, 500 años en Egipto, luego en los cautiverios de Babilonia, luego bebe también de las tradiciones sumerias para ir creando en una escuela sacerdotal todos estos relatos para ir conformando una nación, y eso es fundamental. Tú decías ahora del concepto de fe y del trasegar en la vida. Miren, yo soy cristiano católico, soy egiptólogo y mis orígenes son judíos. Yo soy de origen sefardí, ¿cierto? Entonces, en mí no hay ninguna dificultad, porque es que la teología es un concepto de fe y esa fe también se debe ahondar y estudiar con el libro en la mano y con la estatura más alta, que es estar de rodillas, para pedir que uno esté iluminado para poder aceptar todas estas concepciones y todos estos textos para hacer exégesis de ello, ¿no? De ello. Y la conclusión para mí, Francisco, es, y Norma y amigos, es que desmontemos el concepto nefasto de Egipto en el relato bíblico, ¿cierto? Como un pueblo impío. No, por ahí no. Recordemos que ya en tiempos de Platón, cuando mandan a beber la cicuta a Sócrates, Platón huye y parece con mucha certeza que se refugia en Egipto y vive en él 17 años. Y Platón bebe de ese concepto del alma egipcio, de ese concepto de la unicidad divina de Egipto. Y en el siglo IV, San Agustín bebe a su vez de Platón, en un neoplatonismo. Entonces mire cómo se va uniendo
todos los conceptos religiosos antiquísimos de Egipto y cómo van llegando a Grecia y de Grecia a Roma y de Roma por el Mediterráneo a todas nuestras culturas que son de origen mediterráneo. Entonces, Egipto por su antigüedad y por su profundidad es la madre donde se ha bebido y se sigue bebiendo mucho. Y en este momento, con este coloquio, es lo que de alguna manera pretendemos como egiptólogos, es resarcir ese concepto del antiguo Egipto, en este caso, en el relato bíblico. Sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, yo no sé el tiempo que llevamos ya. Además, lo cierto es que se abren puertas. Todas. Quiero decir, se me abren puertas como egiptólogo y como filólogo egipcio, pues los propios términos, la palabra precisamente de la que tú hablabas, que es la clave, la palabra. La palabra en los textos egipcios, como en cualquier otro texto, como los bíblicos, tiene una fuerza enorme. Y entonces, cuando uno empieza a ver y analizar la lexicografía con propiedad, qué significan las palabras utilizadas en los relatos cosmogónicos y en otros, pues se abren muchas puertas. Y quizás ahora no es el tiempo ni el momento, porque quizás aturdiríamos si empezásemos a tratar este tema desde el punto de vista lexicográfico para incidir o insistir en lo que estamos diciendo, pues que en el sentido lexicográfico hay términos que nos hablan precisamente como un término como hao, en egipcio, que es la aparición, que en sí mismo, si lo analizas profundamente, esa aparición es una de las facultades divinas, la de manifestarse a sí mismo. Pero para eso hay que existir previamente. Esto está dicho en los textos egipcios también, ¿eh? Y muy detalladamente. Ya digo que ahora no es el momento, quizás, Norma, de entrar en este jardín, porque nos abriría puertas que dejaría a la gente un poco de patada y diciendo, bueno, yo, pues muy bien, me parece fenómeno, pero a mí esto se me va más lejos de lo debido. Los conceptos básicos que hoy estamos expresando aquí, porque en cierto modo son bastante elementales, más allá de la expresión propia digamos, de la fe o de los conceptos teológicos que anidan o puedan anidar en nosotros, pues son suficientes para demostrar, creo yo, como dice el profesor Uribe, que no es discutible desde el punto de vista historiográfico, no estoy hablando ahora del punto de vista religioso. No hay que discutir, no se puede discutir que lo hebraico bebe de lo faraónico, de lo egipcio antiguo, y se va conformando a través del tiempo con otras conexiones, lo mesopotámico, lo sumerio, lo babilónico, hasta llegar a configurar lo que hoy tenemos como Biblia. Y ahí entronco desde otro camino con lo que estaba diciendo el profesor Uribe. Para mí como creyente, la verdad revelada es una, y la verdad revelada es la verdad, la voz de Dios que se va sintiendo a lo largo de los tiempos y de las culturas, de nuestros tiempos, ciertamente, porque no son los tiempos de Dios. A través del tiempo y de las culturas, repetidamente e inequívocamente idéntica. Y esa es una de las conclusiones fundamentales que yo creo que deberíamos tomar del día de hoy. Hablando de la antigüedad de los textos egipcios, muy antiguos, de milenios, que pasan a los hebreos y lo toman luego los judíos, y acaba siendo verdad revelada cristiana en los textos bíblicos aceptados por nuestra religión cristiana católica. Habrá quien no sea católico, sea evangelista, me da igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Para mí, la explicación de esto, que lo estamos viendo desde un punto de vista material, exegético, de análisis de los textos, de pruebas historiográficas, cronológicas, lo que tú quieras, es la prueba de que la voz de Dios se manifiesta repetida y permanentemente a lo largo de la historia de la humanidad de manera idéntica. Y ese es el gran, vamos a decir, milagro o la gran maravilla de lo que podemos concebir cuando analizamos todo esto y nos damos cuenta de lo que se trata. Traer dos egiptólogos hoy aquí, Norma, para hablar de este asunto, debe demostrar a la gente, a pesar de que haya quien diga
como comentábamos antes, que no, que esto no sé, como tú decías, Norma, que hay quien dice que no. No, es que sí. Y no es por tener un interés específico como egiptólogo de decir, no, no, lo egipcio es más antiguo, lo egipcio fue original, lo otro es... No, 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 no. Es que conciliando la ciencia con la fe se puede llegar a la comprensión perfecta de que ese ser superior, más sabio que ninguno y omnipotente, va dando el mensaje a la pobre humanidad a lo largo de los milenios, en diferentes sitios, en diferentes culturas y en diferentes momentos, pero la misma. Y yo creo que eso es lo que nosotros como egiptólogos, Ricardo, podemos aportar hoy aquí. Decir, oiga, en Egipto esto estaba, fue transmitido y curiosamente a Egipto volvió cuando el cristianismo en el siglo II después de Cristo surgió como religión, como principio religioso, como comunidad de fe, vamos a decir, en Egipto, no en otro Correcto. sitio, en Egipto. De manera que este círculo se comienza y se cierra en Egipto. Pero esto no hace a Egipto más grande ni más importante, porque como dijo antes el profesor Uribe, ya los griegos, Heródoto, concibió, describió, vio que los egipcios eran los más religiosos de los hombres de la época. Luego, en un ámbito propicio a la conexión con lo espiritual, con lo divino, dedicado milenios a entrar en este gran misterio de lo que somos, de quién nos ha creado y a dónde vamos, que era Egipto, allí lo trabajaron de una manera muy específica y continuada, allí es donde se producen las primeras concepciones acerca de la esencia de Dios, uno, creador del mundo, y allí es donde se produce el nacimiento del cristianismo después de que Cristo Jesús, el ungido, viniera a renovar la ley y a dar el mensaje de salvación universal. No nace en Asia Menor. Esto es un tema menor, no tiene importancia, pero nace en Egipto, está constatado. Esto historiográficamente y documentalmente está constatado. Las primeras comunidades cristianas se dan en Alejandría y luego con una potencia enorme en Nahamadi y, en fin, esto ya es para otro tema. Por tanto, para mí, como egiptólogo, yo me siento hiper feliz, no porque me considere más que nadie, ¿no? Sino porque he tenido la profunda y gran oportunidad de contrastar mis principios de fe con mis principios científicos y darme cuenta de que efectivamente Egipto, como instrumento, fue uno de los instrumentos fundamentales para manifestar esa verdad revelada. Gracias, profesor. Quisiera en este punto hacer como un resumen, ¿no? De cosas que se han tocado. Obviamente se han tocado puntos muy importantes, muy profundos, que tal vez un resumen no le haga justicia, pero me gustaría resaltar lo que se habló de que este Egipto mal visto en la Biblia obedece más a una propaganda étnico-religiosa que es de alguna forma común, ¿no? En la antigüedad muchos pueblos por reforzar su identidad tendían a manchar al otro, ¿no? Para resaltarse un poco. Me gustaría también resaltar lo que nos mencionaron de la unicidad divina. Eso para mí es un tema bien interesante. Ojalá luego nos compartan un coloquio aquí en el canal sobre ese tema. Pero como dicen, ya lo han tocado en su canal del Instituto del Antiguo Egipto. Entonces voy a ligar el video, voy a buscarlo o me lo mandan para ligarlo al final de que vayan a verlo sobre esto de la unicidad divina en el Antiguo Egipto, porque creo que sí es un concepto muy desconocido para la gente que somos aficionados, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar en este politeísmo. Entonces me gustaría resaltar eso, que ustedes nos hablan de que ya existía esta idea de un único Dios manifestado de distintas formas. Entonces esto también ya lo tocamos, hablamos sobre los posibles paralelos textuales, como el que vimos de este espíritu que se mueve sobre las aguas, ¿no? Que decide crear. Y también de cómo se configuraron los textos en el exilio babilónico y cómo posiblemente tomaron de las cosmogonías egipcias y tanto de las cosmogonías también mesopotámicas para crear este relato, pues repensado y depurado, como nos decía el doctor Francisco. Y que al final de cuentas, como ustedes nos estaban comentando ahorita, como personas de fe que también son, lo ven de acuerdo a sus creencias, ¿no? Porque también aquí en el canal puede haber personas que
son ateas. De hecho, muchos nos siguen son ateos, agnósticos, y pueden decir, ay, eso es interpretación. Sí, puede ser una interpretación, pero vemos que de alguna forma los profesores lo ven desde un punto de vista de lo que las evidencias les arrojan, ¿no? Sí. Y es interpretación personal. Entonces, hasta ahorita hemos visto bastantes cosas, como pueden ver, y yo sé que aún se pueden ver muchas otras. Entonces, no sé si me permitan hacerle algunas preguntas que dejaron aquí. Aquí alguien me preguntaba, dice, en el Génesis está la narración de que el Dios Supremo destruye el mundo. Yo creo que se refiere a esta destrucción en tiempo de Noé. ¿Podemos encontrar algo similar en Egipto? ¿Que el Dios o los dioses destruyen algo para volverlo a hacer? No, en Egipto, desde luego, yo creo no hay nada de esto. Solamente hay un momento en el que en el ciclo solar, pero esto es muy posterior a los textos antiguos. Se cuenta, es el libro de la vaca divina, que está en la tumba de Seti I y en las capillas de Tutankamón. Se cuenta cómo el dios Ra, harto de que la gente, de que los hombres abjuren de él mismo, del Dios, renuncien al Dios, lo cual habla del libre albedrío también, de la concepción de la libertad de decisión de la humanidad como creación divina, pues decide que se va a ir. Y se sube, es cuando dicen que se sube al firmamento, es un mito, ¿no? Y entonces su hija, una de sus hijas, la diosa Sekhmet, el ojo de Ra, para vengar la ofrenda, la afrenta que han hecho los humanos a su padre, se convierte en esa leona terrible, la diosa Sekhmet, la diosa lejana, que empieza a destruir a la humanidad. Este es el único mito que yo encuentro parecido en lo egipcio. El diluvio universal es un mito sumerio, acádico sumerio. Pero la destrucción de la humanidad está prevista sola en este supuesto, y que, por cierto, se acaba conjurando porque Sekhmet es la diosa de las enfermedades. Entonces, bueno, la historia es muy bonita, la diosa leona empieza a matar y la Asamblea de los Dioses está preocupada y dice, vamos a parar esto porque va a destruir toda la humanidad. Y entonces mandan a Tot y mandan a Bes, que el dios Tot es el dios Ibis, y Bes es el dios enano que baila y que canta. Perdón. Entonces urden algo para calmar a la diosa, que es juntar cántaras de cerveza, verterlas, teñida de sangre, teñida de henna, de color como si fuera sangre. La leona se acerca pensando que es sangre para beber, la sangre humana, se emborracha y cuando pierde el sentido y cuando se despierta se le ha pasado ese odio feroz que tenía la humanidad y gracias a eso se salva la humanidad. Este mito sí habla de la destrucción de la humanidad, con decisión para destruirla y decisión para protegerla al final, pero no propiamente como una decisión de Dios, sino como la decisión interpuesta de alguien que venga a la afrenta hecha a Dios por la humanidad. De manera que lo que sí que subyace ahí es un pecado original, una renuncia a Dios, un renegar de la divinidad que ha creado a la humanidad, respecto de la humanidad. Y eso es común en todos los textos cosmogónicos del Medio Oriente antiguo. Así que, pero no exactamente, lo del diluvio es más claro, por ejemplo, en la mitología acádica. Sí, de hecho, ahorita que lo comenta, me hizo pensar en este mito también mesopotámico, ¿no? De que los dioses como que se hartan de los hombres que hacen mucho ruido y deciden destruirlos. ¿Cómo existen entonces varios mitos en este Medio Oriente donde Dios pues le molesta haber creado al hombre o le ofende? O sea, es muy interesante este tipo de paralelos. Hay quienes se ofenden, ¿no? De saber que hay paralelos de la Biblia con otras culturas, pero también es algo que es posible, o más bien no es posible, es algo comprensible. Y ya lo hemos hablado con el profesor, con el doctor Francisco. Y bueno, no sé si gustarían, para ir cerrando, finalizar con alguna reflexión, aparte de las muchas que ya nos han compartido el doctor Francisco y profesor Ricardo. Pues el legado del antiguo Egipto para nuestros tiempos era la función primordial del faraón, que era parte divino y parte mortal, y la función primordial era Ma'at. ¿Qué es Ma'at?
está representado con la figura de una mujer con una pluma de avestruz, hija de Ra, el sol, y a su vez hija de Atum, en la cosmogonía heliopolitana. Maat era la función, como digo, primordial del faraón, y Maat significa el orden cósmico, la moral correcta, la justicia, el amor, la honestidad. Y Maat era para los hombres como la exigencia divina de unir, como decía yo en un comienzo, de unir los pedazos de ese espejo que era entregado por la divinidad en la tierra y que en el espejo se reflejaba el cielo. Y mire que el Padre Nuestro cristiano dice, así en la tierra como en el cielo. Son conceptos religiosos divinos esenciales. Entonces, Maat era volver a unir los pedazos del espejo para poder ver la imagen del cielo, y esa imagen había que propender, crearla, vivirla, hacerla, para poder alcanzar entonces el cielo en el mundo divino. Entonces, el gran legado de Egipto a la humanidad, ayer y hoy, es el legado de la Maat, es el orden, es el equilibrio, es la buena moral, es ser justo de voz para que podamos ser benedictos, es decir, tengamos la palabra divina, la palabra creadora en nuestros labios. Bueno, pues yo siempre, como siempre, mostrarme de acuerdo con lo que dice nuestro sabio compañero y decir simplemente que, insisto, reincidir o insistir en que el objetivo de este tipo de coloquios, nuestra intención, es, como has dicho tú, Norma, mostrar o deshacer equívocos sobre el concepto del egipcio que han sido acuñados por razones espurias, ajenas a la ciencia y al conocimiento. Y, bueno, tratar de acercar a todo el mundo precisamente al mundo egipcio para que si ahí pueden encontrar valores que puedan ser utilizables en la sociedad actualmente en la que tan dislocada y tan disparatada en la que estamos viviendo. Buscando la Maat, como dice el profesor Uribe, buscando el orden, el equilibrio, la armonía y buscando a Dios, que está presente siempre y que, a pesar de la ignorancia de la humanidad y a pesar de los caminos equívocos que se toman, siempre está ahí para cuidar de nosotros y seguir enviando su verdad revelada. Francisco y Norma y amigos, y por eso en Medellín, Colombia, el 20 y 21 de junio de este año, vamos a celebrar el primer simposio hispanoamericano de egiptología Ciudad de Medellín. Vendrán para él los profesores Francisco Martín, la doctora Teresa Bedman, de manera presencial, egiptólogos colombianos, historiadores del arte, astrónomos y físicos de Chile, arqueólogos de México, de Bogotá, Colombia, y historiadora antigua de España. Entonces celebraremos, como les decía, el primer simposio hispanoamericano de egiptología en español, porque queremos hablar la ciencia egiptológica en nuestra lengua, en español. Porque la traducción de textos en expertos como el doctor Francisco Martín, la traducción de textos al español, con la concepción que tenemos de nuestra lengua, nos ha dado sorpresas en unas traducciones diferentes que nos llevan a conceptos religiosos muy depurados y diferentes a las traducciones del inglés, del alemán, del francés, etcétera, y nos hemos encontrado con verdades muy, muy hermosas. Entonces, la invitación es que se hagan presentes de manera online
y se inscriban a este primer simposio hispanoamericano de egiptología, Ciudad de Medellín, el 20 y el 21 de junio de este año. Si Dios quiere. ¿Cómo nos podemos unir? ¿Van a poner un enlace? Hay una página, sí, hay una página, hay un enlace, que no lo tengo en este momento aquí, pero que se te puede enviar para que lo compartas. Y efectivamente la gente se puede matricular ahí para participar de este evento, que yo, bueno, uniéndome al profesor Uribe, lo que pasa es que de alguna manera él, como personaje de Medellín importante vinculado con la Universidad de Antioquia, es el anfitrión, de alguna manera, aunque coopere claramente la fundación en este evento, pues yo estaba esperando que lo dijera él, pues yo no he dicho nada. Entonces, bien, me uno a la invitación. Creo que va a ser un acontecimiento desde el punto de vista de la egiptología en América, en Sudamérica, en general, Hispanoamérica y Sudamérica. Y bueno, es un inicio de un camino que esperemos poder seguir andando en el futuro en otras ciudades. Y como decía el profesor Uribe, lo más importante aquí es hacer egiptología para nosotros, que es lo que nos interesa, desde el punto de vista de una escuela de lengua española, en lengua española. No quedar sometidos a la obligada colonización cultural por razones diversas, pues que ha habido mayor producción, que llegamos tarde, lo que queramos, de otros pensamientos que no son exactamente el pensamiento hispano. Me parece excelente y ojalá alguna vez se pueda hacer aquí en México y yo pueda ir físicamente. Maravilloso, claro. Si Dios quiere, sí, sí. Esa es la idea. Cada año en un lugar. Muy bien. Entonces así vamos a hacerle. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad, de corazón. Es un tema bien interesante, muy extenso, y las reflexiones que nos han dejado han sido muy, muy importantes e interesantes. Yo sé que a muchos de los que nos vean en diferido les va a gustar también esta transmisión y las reflexiones que nos dejaron. Por favor, chicos, vayan y suscríbanse al canal de la Fundación del Instituto del Antiguo Egipto. Todos los links se los voy a dejar aquí, tanto del simposio como del canal, del coloquio. Muchas gracias. La Unicidad Divina, para que por favor vayan y se suscriban, se unan si les interesa lo del simposio, que yo sé que sí, y lo sigan en todas sus redes sociales también, al doctor Francisco y al profesor Ricardo. Muchas, muchas gracias de verdad por haber... Norma, por invitarnos, muy querida, muy especial. Sí, muchas gracias. Por modificar el formato de tu programa, lo has hecho en título ad personam, es decir, lo has hecho por nosotros, que lo agradecemos. Muchas gracias. Ten en cuenta, ahora bromeando un poco, querido Ricardo, que el profesor Uribe y yo somos pareja científica de hecho. Perfecto. Se nota que están bien acoplados. Pues muchas gracias nuevamente. También recuerden a los que nos estén viendo dejar su like. Es bien, bien importante dejar también aquí sus comentarios y compartir este video con quienes ustedes creen que les pueda servir. Dice aquí Tiberio, excelente. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. A los que nos vieron. Nos vemos pronto. Shalom, que estén muy bien. Dios. Hasta luego. Nos vemos.